Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como Madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, 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 Es una breve reflexión, pues la explicación de la parábola la ha hecho el mismo Jesús, y como él dice, el que tenga oídos, que oiga, porque es muy claro que la palabra se siembra y el fruto depende de cada uno. Depende, si es tierra buena, pues producirá el 100 por 1, si no, pues no producirá fruto, porque la palabra pues puede caer a la orilla del camino, entre espinos o en terreno pedregoso, y pues no da fruto. Así pues, depende de cada uno. Para ustedes, hermanos, pues depende el resultado de si cumplen en su vida de esposos las exigencias de una vida cristiana auténtica. El fruto en la vida matrimonial no se da solamente porque celebraron el sacramento del matrimonio, sino eso depende del trabajo que ustedes pongan. En lo material pues lo podemos medir de muchas maneras, pero a Dios no le interesa el fruto material, le interesa el fruto espiritual que produzca el sacramento que recibieron, con muchas gracias, con muchos dones, para que ustedes pudieran llevar a buen término su vida de esposos. Y el resultado dependerá de que ustedes fructifiquen esa palabra, esa semilla que fue sembrada, depositada en su inteligencia y en su corazón. Y para que produzca el fruto, como dice San Pablo, depende en primer lugar de la docilidad al Espíritu Santo. Para que produzca frutos espirituales, puede ser que pues ustedes por sus capacidades, su preparación, puedan dar buenos resultados en el campo, en el aspecto humano, material, terreno, pero lo espiritual, pues eso depende de la acción del Espíritu Santo en ustedes, de que le permitan realizar a Él las obras de Dios en su vida. Y para que pueda haber fruto, pues tiene que haber las disposiciones necesarias, y esas nos las da la oración, la escucha de la palabra de Dios, la recepción frecuente de los sacramentos, el estudio y la profundización de nuestra fe y el bien que hagamos a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
que la convertiste en signo de la unión nupcial de Cristo, tu Hijo, con la Iglesia, mira con bondad a estos servidores tuyos que, unidos por el matrimonio, imploran tu ayuda y la intercesión de la Virgen María, que su amor vaya madurando en las alegrías y en las tristezas, ayudándose mutuamente y esforzándose por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, que en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda, en la necesidad sientan cercano tu consuelo, y hallen en ti la fuente de una alegría siempre renovada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios Padre Todopoderoso les conceda su gozo. Amén. El Hijo unigénito Dios los asista en las alegrías y en las tristezas. Amén. El Espíritu Santo aliente sus vidas con su amor. Y a todos ustedes que están aquí presentes, acompañándolos, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea su fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen todos. Igual que
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Asparo, güey. Asparo. Ve por el tripié, ¿no? Hasta Ginian, Carlos, imagina, primer tipo de canina. No, yo ya, coro. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te? Canto.
Thank you.